Así es, nos comunicamos con el señor Christian Stewart. Él es director ejecutivo del Centro de Estudios, un think tank. Claro, creo que es el nombre, claro, sí. Bienvenido al programa, señor Stewart. Muchas gracias por acompañarnos. Hola Mávila, hola Fernando. Un gusto, muchas gracias por el contacto. Bien, evidentemente... Perdón, permítame un minuto, justamente está hablando el presidente Boric, vamos a escuchar lo que está diciendo y luego lo comentamos. Por la partida trágica de un hombre, un padre, un esposo, un abuelo, una figura pública que fue protagonista de nuestra transición a la democracia y también de su consolidación, como político, como empresario, como senador, presidente de partido y sobre todo como presidente de la República en 2 oportunidades electo por el pueblo de Chile. Como primer mandatario, el presidente Piñera tuvo que afrontar momentos dolorosos y complejos para el país. Se ha recordado desde esta tribuna y también en la opinión pública durante los últimos días. Poco antes de asumir su primer mandato, Chile se vio sacudido por el gran terremoto del 27 de febrero de 2010 y fue su tarea enfrentar la reconstrucción. La gesta épica del rescate de los mineros que muchos no creían posible fue también producto de su decisión y coraje. Y una emergencia aún mayor se vivió durante su segundo periodo como presidente, teniendo que hacer frente a la pandemia mundial del COVID-19. Todos estos desafíos y muchos más los enfrentó con liderazgo y con audacia, 2 características muy notorias de su persona. Sebastián Piñera Echeñique fue un líder político que abrió camino a lo largo de toda su trayectoria a una derecha moderna, democrática, liberal, abierta al diálogo y a los acuerdos por el bien superior de Chile. En momentos de alta polarización política, tanto a nivel nacional como mundial. Estos valores que representó Sebastián Piñera siguen siendo necesarios para que nuestro país y la región sigan creciendo de la mano de las herramientas de la democracia. No lo conocí de cerca. Teníamos una importante diferencia de edad. También formaciones e intereses distintos, pero me tocó compartir con él en su calidad de expresidente de la República. Y en esta condición reconozco y valoro que nunca, jamás se restó a brindar ayuda y consejo, a pesar de las públicas diferencias que hayamos tenido en el pasado. Bien, eran las palabras del presidente chileno, Gabriel Boric, a propósito de la despedida, el último adiós dentro de lo que son estos funerales de Estado al expresidente Sebastián Piñera, quien perdió la vida en un lamentable accidente aéreo cuando él mismo piloteaba su propio helicóptero. Y habíamos iniciado una conversación que tuvimos que interrumpir rápidamente por esta señal que nos llegaba directamente desde Chile con Christian Stewart Claro, director ejecutivo del Centro de Estudios IDEA País, además profesor universitario de Argumentación Política e Introducción a la Economía. Bienvenido, Christian, nuevamente, y disculpe la interrupción abrupta, pero estamos conectados también con la señal en vivo desde Santiago. La pregunta que todo el mundo se hace hoy realmente, o la inquietud, o lo que uno quisiera, con lo que quisiera quedarse tras la lamentable partida del señor Piñera, es el legado. ¿Cuál es el capítulo de la historia y de qué manera su nombre quedará escrito, no solamente en la historia de Chile, sino también en la historia de la política latinoamericana? Buenos días nuevamente. Muy buenos días, Mávila. Un gusto de saludarla también a Fernando. Yo creo que el mayor legado es esto que estamos viendo ahora. Ver a un presidente de izquierda elogiar a un antecesor de derecha no es algo tan común en nuestra región, no es algo que nosotros, esa actitud no la vemos todos los días en Chile tampoco. El presidente Boric está dando un ejemplo en decencia y democracia, que también tienen un tono gris que me gustaría referirme con posterioridad. Por supuesto. Que es menor a esto, naturalmente. Nosotros deberíamos estar
muy orgullosos acá en Chile de esto que estamos viendo. Y la verdad las cosas es que este espíritu republicano que ha primado en estos días con este funeral de Estado, donde todas las fuerzas políticas han estado presentes y de alguna manera han destacado las cosas buenas que hizo el presidente en su calidad de presidente, me parece que es algo muy positivo y que tenemos que estar muy orgullosos, y me parece que es un legado que se ha ido construyendo a lo largo de nuestra historia republicana desde que volvió la democracia, y que tenemos que mirarlo con mucha atención y mucha seriedad para no cometer errores que lo puedan poner en peligro. Cristian, buenos días. Sin embargo, el presidente Boric ha repetido algo que está muy presente en la opinión pública, ¿no? Y que es juzgar el primer gobierno, al menos del expresidente Piñera, por dos hechos que fueron catástrofes que él convirtió en éxito político, ¿no? Lo del terremoto de 2010 y el rescate de los 33 mineros. Sin embargo, allí no hay una evaluación del significado de Piñera en la política chilena y continental. A usted, desde la academia, desde su experiencia, ¿qué nos respondería sobre ese legado? Ya no solo cómo supo convertir en éxito político dos tragedias, sino más allá de eso. ¿Qué significa Piñera en la política y en la economía latinoamericana? Pero nos lo responde, por favor, después de una pausa. Nos vamos a una pausa siendo las 8 de la mañana y conversamos con Cristian Stuart Claro, director ejecutivo del Centro de Estudios Idea País, a propósito del legado del expresidente Sebastián Piñera, quien hoy recibe el último adiós de parte del gobierno y de las altas autoridades. Escuchábamos nada más hace unos instantes al presidente Boric dirigirse a él como un demócrata, a pesar de las diferencias. Y Cristian, usted nos decía que uno de los legados más importantes, quizá para resumirlo en una acción concreta y en algo que acaba de ocurrir, es el solo hecho de que un presidente de izquierda, en las antípodas del pensamiento de Piñera, se haya referido en estos términos tan elogiosos a un contendor político. Correcto. Yo pienso que eso es en sí mismo muy valioso y nos debe contagiar en el modo en que nos aproximamos a la discusión pública en general en Chile, que no es una excepción al modo bastante polarizador y poco fructífero que nosotros vemos que también reina en toda nuestra Latinoamérica. Yo separaría, ante la pregunta inicial respecto del legado, en dos partes la respuesta. En un primer momento, ¿qué significa que haya sido electo presidente él 2 veces? En particular porque él, bueno, primero es el primer presidente de centro-derecha electo democráticamente en 52 años. Esto reforzó la importancia de la alternancia en el poder. Él materializó la alternancia en el poder después de mucho tiempo. Y él también votó por el no ante Pinochet, consciente de que el retorno a la democracia era un imperativo ético para la vitalidad institucional de Chile. Y al hacer esa distinción y separarse en parte de su coalición política, que muchos veían, e incluso algunos pocos siguen viendo ninguna falta al régimen de Pinochet, él marcó un sello democrático que le imprimió una parte importante de su legado, y me parece que también a eso responde la palabra del presidente Boric. Y la segunda parte de su legado tiene que ver con su estilo, con su sello, con la manera de trabajar que él tenía. Esto siempre se le llama que fue el llamado gobierno de la tecnocracia, que es una característica muy propia de él y del piñerismo. Yo creo que su gobierno se identificó mucho con el profesionalismo, con el conocimiento técnico, con la eficiencia, el trabajo, que son características muy personales de él y que se empaparon los personeros de su gobierno en general. Él decía que había que trabajar 24/7 y que de manera muy ilustrativa contrasta mucho con este gobierno, que por un lado pone una fe bastante acrítica en el Estado, pero se ve enfrentado a una incapacidad de poder manejar cuestiones bastante fundamentales del aparato estatal. Entonces, yo diría que esas son las dos partes fundamentales de su legado. La parte de su compromiso permanente con la democracia y la parte del trabajo bien hecho, que, si se me permite agregar, pienso que eso también le trajo algunos problemas, porque esa excesiva tecnocracia básicamente le impidió ver problemas o comprender dolores profundos en la ciudadanía que le permitieran instalar un relato de por qué hacía las cosas, de saber instalar hacia dónde conducir, cuál es el horizonte hacia el cual se propone detrás de las políticas públicas.
y yo creo que en el estallido social le costó ver al presidente Piñera qué es lo que había detrás de las movilizaciones, precisamente porque utilizaba una caja de herramientas un poco distinta. Pero yo creo que esas son las dos grandes legados, la parte del compromiso con su democracia y el trabajo bien hecho, que obviamente si empezamos a hablar de legado concreto, la cantidad de cosas que hizo, el crecimiento económico que trajo luego un país en recesión de un 5,3% en su primer periodo, lo que ustedes bien decían, la reconstrucción del país después del terremoto, que fue en tiempo récord, el manejo de la pandemia, que tuvo un reconocimiento mundial del modo en que implementó el uso de las vacunas, la menor mortalidad en 2 años fue en Chile bajo su gobierno. Entonces me da la impresión de que no hay que desconocer o no hay que mirar en menos esto, sino al revés, que sea un ejemplo de un modo de trabajo, porque al final la política es el lugar donde se afecta de manera más directa a las personas más pobres y por lo tanto ese estándar debe ser el mínimo. Claro, le agradecemos mucho, Cristian, que haya compartido con nosotros estas palabras y nos quedamos con la idea con la que empieza usted a relatarnos y a reflexionar, ¿no? Ese civismo y ese espíritu republicano que nos cuesta tanto a los países latinoamericanos construir, pero sobre todo preservar. Ese es el espíritu republicano que rescatamos nosotros desde aquí también y que presenciamos con elogios hacia nuestro vecino del sur por la manera en que han despedido a su exmandatario. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias a ustedes. Hasta luego. Abrazo.